Las personas tenemos derechos. Y tenemos muchos derechos. Los derechos los podemos especificar por el objeto. El derecho a qué o derecho de qué. Pero los derechos no son ilimitados. Son limitados. Es decir, tienen límites. Quiere decir que los derechos no implican que uno puede hacer cualquier cosa, en cualquier momento, de cualquier manera y en cualquier lugar. No. Hay que ver qué corresponde, cuándo corresponde y cómo corresponde. Que una persona tenga derecho a expresarse, la libertad de expresión, no quiere decir que pueda expresar cualquier cosa en cualquier momento de cualquier manera. Porque puede haber momentos en donde no se puede expresar. O hay tipos de expresiones que son ilegales, porque puede ser una ofensa o una agresión. Porque hay delitos que tienen que ver con la manera de expresarse. Que las personas tengan derecho a entrar y salir del país, que está en la Constitución, no quiere decir que tenga derecho a entrar y salir por cualquier lugar, en cualquier momento, de cualquier manera. Porque el Estado puede establecer controles migratorios y decir, bueno, estos son los puestos por donde se puede entrar o salir del país, y hay que mostrar estos documentos, y hay que registrar de esta manera, y algunos puestos tienen horario, no funcionan las 24 horas. Entonces uno solamente puede cruzar en el momento que está el control. Es decir, que haya derechos no quita que los derechos tienen límites. Como tienen límites, y esto es algo muy importante, los derechos de las personas nunca se contradicen. No puede ser que una persona tenga un derecho que entra en contradicción con un derecho de otra persona, que choca con un derecho de otra persona. Porque los derechos están limitados y entonces están armónicamente relacionados. Cuando a uno le parece que el derecho de alguien choca con un derecho de otro, es porque en realidad uno de los dos no tiene el derecho así como lo está planteando. No puede decir, una persona pone música todo lo que da, y el vecino no puede dormir, y son las 3 de la mañana. Ahí chocan los derechos de la persona de poner la música y del vecino a dormir. No chocan los derechos, porque la persona no tiene derecho a poner música todo lo que da a las 3 de la mañana, donde vive otra gente. El que tiene derecho es el vecino a dormir, no hay un choque de derechos. Porque el derecho es limitado. La persona tiene derecho a escuchar música, sí, pero no a escuchar cualquier música de cualquier manera, en cualquier momento y en cualquier volumen. No. Ahora, no todas las teorías sobre los derechos humanos valoran igual los límites de los derechos humanos. Hay distintas teorías que los ven diferente a los límites. Y entonces ven diferente el alcance de los derechos humanos. Por ejemplo, hay teorías que van a decir, yo tengo derecho a hacer con mi vida y con mi cuerpo lo que yo quiera, entonces si me quiero drogar, tengo derecho a drogar mi punto. Y no afecta a otros. Y hay otros que van a decir, no, sí afecta a otros. Porque si uno se droga, uno se daña, y al dañarse repercute en los otros también. Porque uno, sus relaciones de amistad, sus relaciones de familia, su trabajo, no lo va a hacer igual si uno se droga. Además del peligro que tiene de poder hacerle daño a otra persona si está drogado. Dentro de estas teorías sobre los derechos humanos, una de las teorías se llama el individualismo liberal. El individualismo liberal pone el acento en el individuo y en la libertad, no en la comunidad, no en el bien de todos, sino en el bien individual y la libertad de cada uno de elegir lo que quiera. Por eso dice, el límite de los derechos es la libertad de los otros. Yo tengo que tener derecho a drogarme si no lo obligo a nadie a drogarse. Y ese es el límite. Yo tengo derecho a que, si, bueno, me quiero morir, a suicidarme siempre y cuando no obligue a nadie a suicidarse. Yo tengo derecho a andar sin el cinturón de seguridad si no obligo a nadie a andar sin el cinturón de seguridad. Yo tengo derecho a bañarme donde está prohibido bañarse porque es peligroso, mientras no obliga a nadie a bañarse ahí. Eso es lo que piensa el individualismo liberal. Tengo derecho a todo, mientras no obligue a otro a hacer lo que no quiere. Cuando se hicieron las primeras constituciones y las primeras declaraciones de derechos, esta es la idea que estuvo, la idea del individualismo liberal.
Por eso suelen tener muchas imprecisiones las declaraciones de derechos, y aún la misma Constitución. Suelen no estar muy bien hechas. ¿Por qué? Por ejemplo, habla mucho de los derechos y poco de los deberes. Se resiste, se insiste mucho en los derechos, y de los deberes no se habla. ¿Por qué? Por esta idea individualista liberal, que lo más importante es el individuo y la libertad. Además, se habla demasiado de la libertad y poco del bien de la comunidad. Para que la comunidad alcance su bien, no puede cada uno hacer lo que elija hacer libremente. Hay que coordinar eso, tiene que haber reglas, tiene que haber aspectos comunes. Hay demasiado hincapié en la igualdad y no se toman en cuenta los diferentes merecimientos de cada uno, que a veces merecen diferente. Hay un tango muy famoso, argentino, llamado el Cambalache, que dice: todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor. Da lo mismo el que labura, noche y día como un buey, o sea, como una vaca, que el que vive de los otros, que el que mata, que el que roba o está fuera de la ley. Eso dice el tango, contando a veces lo que pasa en la sociedad, por esta insistencia en la igualdad, y no en darle a cada uno según lo que merece. Por otro lado, también por esta visión individualista, muchas declaraciones de derechos y muchas constituciones hablan mucho de los derechos de los individuos y poco de los derechos de los grupos sociales, los derechos de la sociedad, los derechos de la familia. A raíz de eso, esta concepción individualista exagera tanto los derechos que después tiene problemas para saber hasta dónde llega un derecho. Entonces, por ejemplo, tenemos conflictos, porque tenemos gente que está reclamando algo, entonces hace un piquete, corta la ruta, y gente que quiere transitar por ahí. Y entonces uno no sabe, bueno, hasta dónde llega el derecho de uno y hasta dónde llega el derecho de otro. Y parece que se contradicen. Si todos tienen derecho a todo, nadie tiene derecho a nada. Si los piqueteros tienen derecho a cortar la ruta y los trabajadores tienen derecho a llegar a su trabajo, ninguno de los dos tiene ningún derecho, porque no se pueden las dos cosas al mismo tiempo. Eso es la visión individualista. La visión solidarista, que pone el acento en la solidaridad, piensa que los derechos tienen como límite el bien común, lo que nos hace bien a todos. No solo la libertad del otro. No tengo derecho a hacer lo que perjudica al bien común. Si conducir sin cinturón de seguridad es un peligro, no tengo derecho a conducir sin cinturón de seguridad. Si drogarme es un daño, no tengo derecho a drogarme, porque va en contra del bien común, por más que no los obliga a los otros a andar sin cinturón de seguridad o sin drogarse. Porque lo que yo hago y me afecta a mí, también los afecto a los otros. Esto tiene que ver, y es importante relacionarlo con algo que muchas veces se dice, que los derechos de uno terminan donde empiezan los de los demás. Que revela que tienen un límite, pero no está claro el límite. Porque ¿dónde empiezan los de los demás? ¿Dónde termina el de uno? ¿Y dónde termina el de uno? ¿Dónde empieza el de los demás? ¿Y dónde empieza el de los demás? ¿Dónde termina uno? Entonces, ¿dónde termina y dónde empieza? No se sabe. Los derechos no se contradicen, no entran en choque. Son limitados. Si alguien tiene un derecho, otro no puede tener un derecho contradictorio. Si ustedes tienen derecho a que yo les explique el tema, yo no tengo derecho a quedarme callado. No se puede. No puede decir, no, pero yo tengo derecho a la libertad, entonces me quedo callado. Y no, porque no puedo tener ese derecho si ustedes tienen el otro derecho. Porque no puede haber derechos contradictorios. La Constitución Nacional dice que los derechos se tienen conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio. Es decir, tenemos los derechos, pero tenemos las leyes que establecen las condiciones para esos derechos. Yo tengo derecho a estudiar. ¿Quiere decir que puedo ir a estudiar a cualquier lugar en cualquier momento? Y no. Yo tengo derecho a trabajar, pero tengo derecho a trabajar en cualquier cosa, en cualquier momento, y no. Todo de acuerdo a cómo establecen las leyes. La Declaración Universal de Derechos Humanos que hizo la ONU dice que en el ejercicio de los derechos y libertades, las personas están sujetas a los límites que tiene la ley. Entonces no basta decir que se tiene un derecho, hay que ver cuáles son las condiciones para ejercer ese derecho, para hacerlo adecuadamente.
La Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre dice que los derechos de cada uno están limitados por los de los demás.